Qué hermoso es entrar en la palabra y realmente entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay muchas personas que me han dicho y que las he escuchado decir que es difícil entender la palabra de Dios, que se meten a la Biblia a estudiar y no entienden absolutamente nada. Y sí, hay Biblias, hay traducciones que son un poco difíciles de entender, pero yo te quiero decir algo. Si tú realmente te metes a la palabra de Dios, tienes esa intimidad con Dios, le pides al Espíritu Santo por revelación, Él te la va a dar. Sin tanta cosa, Él te la da, te la enseña. Y entre más lees la palabra de Dios, más rema, más revelación vas a obtener y más vas a querer más comer de esta palabra, realmente experimentarla, vivirla en tu vida, porque tú empiezas a darte cuenta que realmente Jesús es el pan de vida, que cualquiera que comiere de ese pan no tendrá hambre más y que realmente Jesús son esas aguas, esa bebida que podemos tomar de esas aguas y nunca tener más sed. Y seguimos estudiando esta hermosa palabra en Juan 6. Primero, aquí Jesús es el pan de vida. Le dice a todas las personas, mira, aquí estoy, yo soy el pan de vida, cualquiera que comiere de mí tendrá parte en mi reino. Los judíos y los discípulos se preguntaban como qué está pasando. Y sí, los discípulos, porque uno cree que los discípulos no se estaban preguntando. Mira, acá en el versículo, vamos en el versículo 60 de Juan 6, dice estas palabras, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se están preguntando. Sabiendo Jesús en sí mismo, porque él sabía todo lo que estaba pasando, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, mira lo que dice, que es sabiduría, tremendo. ¿Esto os ofende? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, como que estás escuchando estas palabras, son insólitas para ti, no las entiendes porque sos carnales, no lo están recibiendo en el ámbito espiritual, le es una ofensa, pero mira lo que pasa. Después dice, en el versículo 63, y amo esta parte porque dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué es que muchas personas no pueden entender, no pueden captar lo espiritual? Porque siempre están razonando y pensando en la carne. Y en la carne quiere decir, no quiere decir, la carne no es esto. Cuando habla de la carne, en la palabra de Dios, cuando habla no penséis en la carne o no seas carnales, quiere decir no pienses en tus emociones, no pienses en todo lo que hay en tu alma, no razones tanto las cosas espirituales, porque para muchos el evangelio es locura, para los que se pierden. Pero para nosotros es poder y poder de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces es por esto que les dice, el Espíritu es el que da vida. Por eso Él habla estas palabras espiritualmente. Por eso dice que Él es el pan de vida y que sus palabras son eternas, porque es en el Espíritu que las estamos recibiendo. Y dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, mira lo que dice en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto le está diciendo a los discípulos, escucha. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él ya lo sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea que nada es una sorpresa para el Señor. Nada es una sorpresa para Dios. Nada era una sorpresa para Jesús. Él lo entendía. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, el Padre es el que nos trae a Jesús. Jesús hace el sacrificio en la cruz del Calvario, derrama sangre inocente y después asciende a los cielos y nos deja, ¿quién? El Consolador, el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús es la verdad, porque el único intermediario entre nosotros y el Padre sigue siendo Jesús y será Jesús hasta la vida eterna. Ok, y el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos le dejaron a Jesús. Cuando él da esta palabra que es tan inentendible para las emociones, para el hombre natural, dice, este hombre está loco. Yo no voy a comer de su carne, yo no voy a beber de su sangre, como lo dice en los versículos anteriores, en esto mismo Juan 6. Entonces, para muchas personas era locura. Y sus mismos discípulos, muchos de los que les seguían, muchos de los que empezaron a caminar con él, se apartaron. Y se apartaron porque la palabra era demasiado fuerte, porque era demasiado compromiso, porque sabían que tenían que morir al yo para poder caminar en el Espíritu y entender las cosas espirituales que iban a ser reveladas por medio de Jesucristo. Es por esto que muchas personas se apartan de Dios, porque les parece demasiado difícil el camino. Cuando empieza una tribulación, cuando empieza un problema, ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque se les hace difícil entender las cosas que son del Espíritu. Y esto solo lo entienden los que se someten y someten su yo para entender lo espiritual. Y vemos aquí como muchos empezaron a caminar con el Señor, pero al oír todas estas palabras, muchos se alejaron. Y mira lo que él le dice a los 12 que se quedaron. Dice, en el versículo 67, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? O sea, ¿se quieren ir ustedes también? En el 68 le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Es la pregunta de Simón Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Él sabía que Dios, que Jesús en ese momento era el único que tenía la palabra de vida eterna. Y la palabra de vida eterna solamente se puede recibir en un ámbito espiritual. Solamente se puede recibir cuando nuestro yo empieza a morir, empieza a menguar para que Él pueda crecer. Escucha, en el 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esta revelación fue una revelación por espíritu, no por carne. El Hijo del Dios viviente. Y dice el 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. O sea, ¿no los escogí yo? ¿Realmente yo no sabré lo que está pasando? Y uno de vosotros es el diablo, y uno de vosotros literalmente me entregará. Y el versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amados, Dios lo sabe todo. Él sabe todas las cosas. ¿Por qué el evangelio es detestado por muchas personas y quieren acabar con él? Y muchas veces quieren usurpar o copiar todas las cosas para cosas malas. Porque para muchos este evangelio y estas palabras son locura. Es la perdición por eso. Y para los que entendemos es la bendición, es la vida eterna. Para lo que entendemos el ámbito espiritual, porque queremos negarnos realmente al yo, a nuestra naturaleza pecaminosa, y queremos tratar de caminar todos los días para ser mejores. Para los que lo entendemos es una bendición,
pero para los que no quieren entender, para los que no quieren escuchar, porque prefieren vivir las vidas